cambio repentino en la mentalidad, un nuevo paradigma que ha llevado a un cambio en la realidad que le rodea. Por esa razón, hoy exploraremos el concepto del renacimiento, que permite a una persona encontrar el camino hacia la iluminación. Seguramente has oído hablar de Jim Morrison, el cantante principal de la famosa banda The Doors. Jim Morrison tuvo un momento de iluminación justo cuando vio un libro en los estantes de una librería de su ciudad. Este libro, llamado Las Puertas de la Percepción, fue su inspiración para comprender que la realidad que estaba viviendo podía cambiar tan pronto como él tomara conciencia de ello. La influencia que este libro tuvo en su vida fue tal que, gracias a él, decidió nombrar a su banda de rock con el mismo nombre del libro, The Doors, que se traduce como Las Puertas. Pero, ¿qué decía este libro y por qué es tan importante entender este concepto? Este libro sostiene que la realidad consiste en abrir puertas en nuestra mente. Cada vez que avanzamos en una dirección, cada vez que hablamos con alguien, cada vez que tomamos una acción, estamos abriendo una puerta. Y esas puertas nos llevan en una dirección que depende de nuestra mente. Esto es algo que se ha enseñado en comunidades de conocimiento muy prestigiosas. Nuestra imaginación es responsable de la dirección que le damos a nuestras vidas. Ahora, cuando vives en un lugar y permites que esa realidad se estanque porque no logras romper las cadenas de esa definición que los demás han impuesto sobre ti, terminas viviendo una realidad que muy posiblemente no es la que has elegido. Por ejemplo, si te rodeas de personas negativas, terminarás viendo la realidad de esa manera porque sus pensamientos se transmiten a través de las conversaciones que tienes con ellos. Lo que ocurrió con Jim Morrison fue que después de entender ese concepto, logró romper las cadenas que lo ataban a una realidad que él no quería. A través de esta realización, logró tener un renacimiento, olvidándose de eso que él supuestamente tenía que ser, olvidando que su vida debería ser como los demás querían que fuera. Fue en ese momento en el que decidió olvidarse de su antiguo ser, de las críticas de quienes no querían ver en él un cambio y olvidando que él tenía que ser una persona rígida que encajaba con su pasado. Fue así como dio paso a una nueva mentalidad, en la cual ya podía ser un artista sin límites. Jim Morrison, el ícono líder de The Doors, fue a primera vista un joven común creciendo en la América de la posguerra. Provenía de una generación que estaba experimentando profundos cambios culturales y poco sabía que se convertiría en una de las figuras más legendarias de la historia del rock. El viaje de Jim hacia la grandeza estaba lejos de ser convencional. Jim, como muchos artistas e individuos, se encontró atrapado por las cadenas de la conformidad. La sociedad tenía una imagen predefinida de lo que debía ser, cómo debía actuar y cómo debía ser su futuro. La transformación de Jim comenzó con un encuentro fortuito en una librería polvorienta. Este libro lo introdujo a la idea de que la realidad no era una construcción fija, sino una percepción moldeable. Reveló que nuestras mentes tenían el poder de dar forma al mundo que nos rodea. Esta revelación fue el catalizador de la profunda transformación de Jim Morrison. Despertó en él un sentido de liberación de su antigua identidad, dándose cuenta de que podía ser más de lo que los demás esperaban de él. Las puertas de la percepción postulaba que la realidad se trataba de abrir puertas en nuestras mentes. Cada acción, cada pensamiento, cada encuentro era una puerta que conducía a una realidad diferente. Se argumentaba que nuestra imaginación era la clave para dar forma a la dirección de nuestras vidas. Jim Morrison abrazó este concepto con todo su corazón, comprendió que su mente era la puerta de entrada a posibilidades infinitas. Con esta nueva perspectiva ya no estaba limitado por las definiciones impuestas por otros. Y así fue como se dio el nacimiento de un ícono. Con su antiguo yo dejado atrás, Jim Morrison emprendió un viaje de autodescubrimiento y liberación artística. Decidió formar una banda y la nombró de manera apropiada The Doors, en honor al libro que había transformado su vida.
Al abrazar su nueva libertad, la música y las letras de Jim comenzaron a resonar con una generación que buscaba significado y expresión personal. Sus canciones eran un reflejo de su transformación interna, audaces, sin restricciones y profundas. Sus actuaciones irradiaban una energía magnética que atraía a la gente e inspiraba a liberarse de sus propias cadenas. De no ser por este renacimiento, Jim Morrison nunca hubiera podido llegar a ese estado mental, ya que estaría aferrado a un pasado que no le permitía tener el cambio que deseaba. Durante ese momento de cambio, Jim Morrison se enfrentó a las críticas más duras. Y es un momento en el que te enfrentarás tan pronto como decías tener un renacimiento. No es algo tan simple de lograr, pero es algo necesario para encontrar el camino que puede llevarte a desatar el potencial que reside en tu interior. En este momento hay personas que intentan definirte, algunas de manera positiva y otras no. Sin embargo, debes entender algo. Si deseas tener un renacimiento, necesitas olvidarte de las definiciones negativas y abrir las puertas de la realidad que deseas de manera consciente. El conocimiento es nuestro mejor aliado en el camino para abrir las puertas de la abundancia. La historia de Jim Morrison es un testimonio del poder del autodescubrimiento y la transformación. Nos enseña que no estamos definidos por las expectativas de los demás o nuestro pasado. Tenemos la capacidad de reescribir nuestras narrativas, abrir nuevas puertas de percepción y abrazar nuestro potencial ilimitado. Entonces, cuando te sientas limitado por las expectativas de la sociedad o las opiniones de los demás, recuerda el viaje de Jim Morrison. Abraza tu singularidad, libera tu creatividad y abre las puertas de tu propia percepción. Permite que la vida de Jim Morrison sea una fuente de inspiración mientras navegas por tu propio camino de autodescubrimiento y transformación. Descarga completamente gratis el ebook 20 secretos para atraer la buena suerte en el enlace que se encuentra en la descripción de este video y descubre un nuevo camino hacia la iluminación. Suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente video.